Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 29 de mayo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana sobre niveles de 17.34 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.30 y medio y 17.35. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.16 y medio, el euro peso en 20.20, el índice dólar cotiza en 99.05 unidades y en criptomonedas tenemos a Bitcoin en $73,188 y Ethereum cotiza en $1,997. Lo que mueve al mercado. Imagínense esto. Ayer alguien lanzó misiles y al mismo tiempo firmó un acuerdo de paz casi en la misma jornada. O sea, bienvenido al mercado del 2026. Y bueno, yo creo que más bien bienvenidos a los mercados desde la era de Donald Trump. Vamos por partes, porque el orden por supuesto que importa. Ayer las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron misiles contra objetivos no identificados y también Estados Unidos lanzó o atacó drones iraníes. Así lo reportaron diferentes medios de comunicación a nivel mundial. Y bueno, no hay claridad sobre el blanco, sobre todo en la parte de los misiles que lanzó Irán. Pero bueno, el titular salió y el mercado lo leyó como que pues había tensión viva todavía. Lo interesante es que en esa misma jornada, el día de ayer, más temprano, ya había ocurrido lo contrario, es decir, negociadores de Estados Unidos e Irán, en teoría, reportan por ahí, reporta la Casa Blanca, habían alcanzado un acuerdo para poner de manera temporal ya fin a la guerra en Medio Oriente, por lo menos una extensión de otros 2 meses, ¿no? O sea, primero el acuerdo, luego los misiles, y primero los misiles, luego el acuerdo, luego otros misiles. Entonces, curioso orden, la verdad es que de los acontecimientos últimamente. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. El presidente Donald Trump todavía no otorga su aprobación final a este memorándum para extender pues este cese al fuego 60 días más. Lo confirmó un funcionario de la Casa Blanca y esta parte del acuerdo no lo ha confirmado Irán. Así que ya saben cómo funciona esto de llegamos a un acuerdo pero siempre no. Y sobre todo en fin de semana, que es donde normalmente llegan los ataques entre ambos países. Y bueno, pues habrá que ver ahora, cambiando un poquito de tema, el Departamento de Comercio de Estados Unidos reportó ayer que el índice de precios, el PCE, el famoso, índice de referencia para la inflación para la Fed, subió 0.4% el mes pasado y con eso la tasa anualizada quedó en 3.8%, su nivel más alto desde mayo 2023, y la subyacente, que excluye alimentos y energía, y que es la que de verdad mide la Fed, avanzó 0.2% en abril para llegar a una tasa anual de 3.3%. Vamos a traducirlo, la inflación sigue por supuesto pegada, sigue incómoda y sigue mandando el mismo mensaje de siempre, tasas altas por más tiempo, y bueno, pues recordemos que el objetivo de la Fed es tener una inflación del 2%, que hace ya bastantes años no lo logra. Perspectiva técnica. Ahora vamos con el peso mexicano, porque el peso dólar amanece otra vez con una compresión importante de rango, y eso después de una jornada que fue pura sensibilidad titulares. Pues habrá que ver ya cómo el tipo de cambio se empieza a desarrollar, porque ayer tocó casi niveles cercanos a 17.45 antes de los reportes del acuerdo del cese al fuego, el nuevo. Subió la versión al riesgo antes de este acuerdo, el dólar reaccionó y lo de siempre, por supuesto, pero conforme avanzó la sesión, empezaron a circular, como les comentaba, los rumores, y el tipo de cambio regresó rápidamente a niveles de 17.30, que ha fungido como un pivote relevante. Técnicamente los promedios móviles siguen descendiendo de forma gradual. Eso significa que tanto los techos como los pisos pues han ido ajustando un poquito a la baja con el paso del tiempo, muy poquito, casi lateral, pero sí un poquito con tendencia o sesgo a la baja, quitando los picos como el de ayer, por ejemplo, ¿no? Entonces la tendencia de fondo sigue jugando a favor del peso, por lo menos porque no explota al alza, pero ojo con esto, porque también el otro lado de la moneda es real, ¿no? El tipo de cambio sigue batallando para regresar a niveles de 17.20, y ni hablar, por supuesto, de poner a prueba los mínimos del año en 17.08. Es decir, la tendencia está ayudando, pero el mercado no ha encontrado argumentos suficientes para profundizar las caídas del peso dólar, a pesar de, pues, en teoría ya tener un supuesto acuerdo. Lo más interesante es esta fase de compresión. Cuando un mercado pasa varios días operando en rangos cada vez más estrechos, normalmente quiere decir que compradores y vendedores están acumulando posiciones mientras esperan un catalizador claro, una noticia que reviente todo, ¿no? Digamos que el alfiler
reventando el globo. Y bueno, esto no dice si el movimiento va a ser hacia arriba o va hacia abajo, pero sí suele ser la antesala de un movimiento más grande, de dimensiones un poco más importantes, una vez que pues trata de salir de esta zona de equilibrio, ¿no? Y por eso el foco no está en el movimiento del día, está en el frente geopolítico de las próximas semanas. Y no solamente me refiero al Medio Oriente, ¿no? El mercado está asumiendo que el conflicto, de Medio Oriente, se mantiene contenido mientras siguen las conversaciones. Y además, pues recordemos que poco a poco se va diluyendo, ¿no?, el efecto de este conflicto en el mercado. Y hay un factor que, bueno, por cierto, el petróleo también ya está por debajo de $90, está recuperando su valor poco a poco. Es una buena noticia para la inflación en México, en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Prácticamente. Pero hay un factor que conviene tener en el radar, porque pues ese es un factor que no es habitual para nosotros, evidentemente, el Mundial de Fútbol. Es un evento de esa magnitud, pues puede generar una especie de paz relativa, ¿no? O al menos disposición de las partes a escalar de forma agresiva durante este periodo. Y no solamente me refiero al tema de Medio Oriente, que probablemente ahí sí no les importe mucho, pero sí me refiero al tema del TEMEC, ¿no? Noticias del TEMEC en temas de seguridad con México, lo que está pasando entre Estados Unidos y México. Y bueno, pues hablando del TEMEC, las revisiones técnicas ya arrancaron y todavía estamos en etapas bastante preliminares, pero este tema va a ir ganando protagonismo conforme avance el año, y la historia nos dice que cualquier discusión sobre la relación comercial México-Estados Unidos pues pesa fuerte en el tipo de cambio y en el sentimiento del mercado hacia el peso mexicano. Ahora, pues vamos a ponerlo así, por ahora el 17.30 sigue siendo el pivote que el mercado respeta, la compresión continúa, la volatilidad sigue contenida y todos estamos esperando un catalizador más contundente. La pregunta no es si la volatilidad va a regresar, la pregunta es ¿qué evento va a romper el equilibrio? Fechas clave. Recordemos que la próxima semana, el viernes, va a ser el dato del empleo oficial de Estados Unidos por ser el primer viernes de cada mes. Zonas de reacción. Tenemos un pivote en 17.30, 17.25 soporte junto con 17.16 y 17.11. Y en la parte alta resistencias 17.35, 17.45 y 17.57. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos el lunes. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.